Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Mundo Contemporáneo. Me alegra mucho reencontrarnos en esta sesión semanal de diálogo sobre los principales acontecimientos que han definido el globo hasta hoy. Buenas noches, Ana, Belén, Cristian, Jonathan, Pablo, Tomás. Em, Hoy vamos a dedicar nuestra sesión a la caída de la bolsa de Nueva York de 1929, un tema de historia económica, pero con trascendencia, implicancia en distintos órdenes. Antes de partir, quiero mencionar dos cosas. Primero es que les pido disculpas, la semana pasada estuve de viaje en la ciudad de Lima, entonces por eso quedó la sesión grabada, una sesión asincrónica. Espero que hayan podido verla. También está el recurso eh, complementario de apoyo. Y lo primero es que tengamos un espacio para dudas, preguntas con respecto a la Primera Guerra Mundial. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario sobre la Primera Guerra Mundial? Pueden hacerlo de manera escrita por el chat y lo leemos, o también de viva voz. Bueno, hay mucho que decir, mucha tela que cortar de la Primera Guerra Mundial y solo nos limitamos a los principales hitos o acontecimientos. De todos modos, el trabajo de la Solemne 2, que consiste en un ensayo escrito, está dedicado a la Primera Guerra Mundial. Ya hay personas que lo enviaron, se hizo el acuse de recibo, hay otros que están pendientes por enviarlo, solo por cerrar. Así que es un tema conocido por nosotros. Bienvenida, Mariana. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Hola, profesor, muchas gracias. Bien, bueno, como les decía, eh, sobre la Primera Guerra Mundial está la sesión y también está el material y pueden escribirme a mi correo, ustedes lo tienen, cualquier duda o comentario. De todas maneras, hoy vamos a enlazar, retomar ese tema. Lo segundo es que quería consultarles, preguntarles, que compartamos un pequeño espacio de feedback para saber qué les ha parecido la Solemne 2, el trabajo escrito sobre la Primera Guerra Mundial, los que lo han terminado, los que lo están desarrollando. ¿Hay alguno o alguna que pueda compartir esa experiencia personal, esa arista? Vi un trabajo muy interesante sobre la neutralidad chilena en el conflicto, que ha sido un poco mitificada, pero en estricto rigor, desde el punto de vista jurídico, mantuvo una neutralidad eh, con alguna flexibilidad. Sí, Adelante. hola, profe, me sumo a lo que dije quizás en la primera solemne, que el tema del método de Panov, si mal no lo recuerdo. Panofsky, sí, sí. Panofsky, interesante, uno sin querer se va haciendo como especialista en lo que uno decide elegir, en este caso Perfecto. tópicos de la fotografía o para este tema la Primera Guerra Mundial. Ujú. Interesante porque quizás nos va a enseñar a posterior la forma de hacer la tesis, la investigación, o si uno quiere seguir Ujú. en otros temas de investigación, ayudan bastante en lo que es la profundidad de los temas, de ya, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y lo encuentro bastante interesante la metodología desde mi parecer. Interesante, las dos solemnes han sido netamente ayuda. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Yo creo que la idea es que ustedes se fortalezcan en esas herramientas y van a ver cómo se van expandiendo el abanico de posibilidades. Porque las imágenes permiten, desde el punto de vista investigativo, dos cosas. Uno, tomar las imágenes como fuentes primarias, es decir, como un documento visual o
audiovisual, es decir, imágenes en movimiento. Tenemos películas de la Primera Guerra Mundial, algunas con un tono realista, algunas con un tono antibélico, otras con un tono propagandístico. Entonces, tenemos un documento audiovisual que también transmite un mensaje, tiene un discurso, tiene una intencionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, también se abre la posibilidad de que podamos estudiar procesos históricos a través de su representación en el cine. Antes de comenzar la clase estaba conversando con Pablo de una película muy famosa sobre Galípoli, una batalla de la Primera Guerra Mundial de 1915, y hay varias versiones de esta película. Hay una de 1982, hay una más reciente, y lo interesante de esto es que toda película es una representación y por tanto una aproximación en la cual se convergen drama, se convergen algunos elementos que pasan a la ficción con hechos de no ficción, pero que constituyen un documento de una época. ¿Por qué? Porque la representación que se hizo en 1982 estaba hecha sobre la Primera Guerra Mundial, pero para un público de 1982, mientras que las más recientes están hechas para un público del siglo XXI. Entonces, esto es muy interesante porque el mismo documento visual de representación del pasado se convierte en un objeto de estudio propio para poder dialogar y observar estos tres tiempos: el que recoge, el que tiene en su momento y el que aspira a representar, aproximarse, ¿sí? Aprovecho de saludar también a las personas que se están incorporando, a Claudia, eh, entre otros. Bien, aquí tengo también los comentarios de Mariana, muchas gracias, y de Pablo. También hay que decirlo, el método Panofsky es uno de varios métodos que existen. En grandes rasgos, existen tres grandes escuelas de estudio de las imágenes y de la fotografía desde el punto de vista histórico. Está la escuela británica, donde está Peter Burke, Historia Cultural, Ivan Gaskell, con la iconicidad o la canonicidad, es decir, qué se establece como canon en una época. Está una segunda escuela, que es la escuela francesa, donde está Roland Barthes, que le otorga un mayor peso al sujeto espectador, que es quien le otorga, según esta escuela, una carga, una interpretación a la imagen. La escuela francesa eh, remarca la subjetividad de la imagen. Y por otro lado está la escuela alemana con Erwin Panofsky, que es la que nosotros trabajamos y que en mi opinión me parece mucho más clara, mucho más directa, con estas tres fases claramente definidos para interpretar imágenes. Eh, Igual ustedes tienen todo un camino por delante para tomar la escuela y las herramientas, los métodos que mejor se compaginen con sus objetos de estudio. ¿De acuerdo? Así que me alegra mucho eso. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bien. Bueno, entonces, dicho esto sobre la experiencia del trabajo, ahora vamos a entrar de lleno en historia económica, caída de la bolsa de 1929 y todas sus implicancias globales. Para ello voy a compartir pantalla y nos vamos a trasladar a los años 20 entre Europa y América para entender mejor lo que estaba aconteciendo. En sus pantallas, espero que todos estén viendo esta imagen, el crack del 29, la caída de la bolsa de Nueva York o el octubre negro, el octubre oscuro de 1929. Todas estas denominaciones ustedes las pueden encontrar en las distintas historiografías que han recogido este proceso. ¿Están todos viendo el PPT? ¿Sí? La imagen en blanco.
Sí, se ve. Sí, profesor, Perfecto, se ve perfecto. perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos interesa? Vamos a tomar algunos puntos clave. Lo primero es el Tratado de Versalles, que como ustedes saben, cierra la Primera Guerra Mundial. Lo segundo es la crisis económica de 1929 y en una primera instancia las repercusiones que esto tuvo en Estados Unidos y posteriormente las implicancias que tuvo en los sistemas democráticos liberales, también en crisis. Por supuesto, también vamos a ver cómo impactó a Chile, cómo lo vimos desde acá. Entonces, ya es habitual en nosotros, vamos a tomar este viaje a la Europa de 1929. Este es el mapa de Europa de este año. Le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que pueda describir brevemente qué estamos viendo, qué países aparecen, qué fronteras se modifican, qué estamos viendo en este mapa. Por favor, fíjense en los llamados estados tapón, estados de contención o estados cuña, también las distintas denominaciones, de estos estados que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial para separar las potencias, por ejemplo, acá al este de Europa, la reaparición de Polonia, para separar a Alemania de Rusia, ahora llamada Unión Soviética, la aparición en el centro de Europa de Checoslovaquia, que se creó para separar a Alemania de Austria. Recuerden que habían sido aliados durante la Primera Guerra Mundial. Aparece también esta zona con líneas rojas en la frontera entre Francia y Alemania, la región del Ruhr. Esa zona que aparece con estas líneas es una zona desmilitarizada, es decir, sin presencia militar alemana, como un espacio de seguridad para Francia. Vemos a Alemania en color amarillo, separada, dividida entre la Alemania del centro de Europa, separada por el canal de Danzig, de Prusia Oriental, el núcleo histórico de el reino prusiano. Vemos también cómo desapareció la Rusia zarista, desapareció el imperio austrohúngaro, desapareció el imperio alemán, desapareció también el imperio otomano. Y parte de ese territorio ocupado por los otomanos, por favor vean acá, Medio Oriente, que históricamente ha sido un espacio bastante tenso, conflictivo, al igual que los Balcanes, aparecen con líneas diagonales en azul y líneas horizontales en verde. Esto nos indica, obviamente, los territorios que pasaron a ser protectorado o mandato francés en diagonal azul y en horizontal verde bajo mandato o protección británica, como los casos de Irak, Cisjordania, Palestina, mientras que Francia tuvo Líbano, Siria. ¿Sí? Entonces, este es el mapa de Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. Un mapa que representa los cambios entre las potencias vencedoras y las potencias derrotadas que literalmente desaparecieron nominalmente del mapa. ¿Sí? Bien, ahora vamos a verlo acá. Como todos ustedes saben, la Primera Guerra Mundial tuvo el cese del fuego el 11 de noviembre de 1918 a las 11 horas. Sin embargo, el tratado definitivo, el tratado de paz, se desarrolló
en 1919. Durante el primer semestre de 1919 se desarrolló en Francia una conferencia internacional entre las potencias vencedoras y las potencias derrotadas para llegar a un acuerdo sobre responsabilidades, reparaciones económicas, una nueva configuración del mapa de Europa, ya lo vimos anteriormente, y eso quedó retratado en este documento histórico. Por favor, vean la imagen. Es el Tratado de Paz de los aliados y los poderes asociados y Alemania, firmado el 28 de junio de 1919, además una fecha simbólica. Recuerden, esa fue la fecha del asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1919, y a un costado en sus pantallas vemos a los líderes de las 4 potencias vencedoras. En el extremo derecho, el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, luego el presidente francés Clement Chescu, luego el primer ministro italiano y el del lado izquierdo, el primer ministro británico Lloyd George. Estas potencias establecieron las bases de lo que se pensaba iba a ser una paz duradera para el largo tiempo. Sin embargo, vamos a ver que no fue así. Obviamente, Alemania fue la principal potencia perjudicada, fue la potencia derrotada, y este mapa que ustedes ven en pantalla nos muestra lo que significó la Primera Guerra Mundial para Alemania. Es decir, no solamente la derrota, que fue un cataclismo nacional, sino también la pérdida de territorios. Por favor, vean el mapa. Los territorios que están en color café, en la península de Jutlandia, en la frontera con Francia y en la frontera oeste, fueron cedidos. Se cedió parte del territorio a Lituania, parte de esa Prusia Oriental, parte también de Prusia que se cedió a Polonia. En el norte, en Jutlandia, se cedió territorio a Dinamarca. En el este se cedió Alsacia y Lorena a Francia, y toda la región del Ruhr, una región particularmente importante para la economía alemana, es un centro industrial históricamente, también fue desmilitarizado. Entonces, como podemos ver, la derrota alemana no solamente fue política, moral, sino también territorial y, más aún, económica. El Tratado de Versalles fue muy duro con Alemania, prácticamente la hizo responsable del estallido de la guerra y la condenó a pagar enormes sumas de dinero que representaban parte importante de su Producto Interno Bruto, y vamos a verlo en pantalla. Disculpen, vamos, ¿está por acá? No. Esa derrota significó, no está la fotografía acá, pero hay fotografías de la época, 1923-1924, de personas literalmente cargando con carretillas llenas de dinero en efectivo, en papel, para comprar una docena de huevos, en cifras astronómicas, en millones de marcos. Y eso nos habla, nos devela de que el impacto del Tratado de Versalles y de las reparaciones de guerra tuvo un enorme costo en Alemania. Un costo que, según los especialistas en historia económica, refieren a hiperinflación, es decir, comprar cualquier tipo de producto básico, mantequilla, pan, alcanzó cifras de elevadas sumas. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Ahora nos trasladamos y viajamos por el Atlántico hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue también una de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, pero en la cual la recepción fue distinta. Para Estados Unidos, que fue vencedora de la guerra, el primer espacio
que tuvo fue olvidar la contienda, dejar atrás la guerra que se vio como un conflicto europeo que afortunadamente habían ganado, pero que no querían volver a eh, ser arrastrados a una guerra en Europa. Para Estados Unidos el éxito económico era primordial. Y luego de la Primera Guerra Mundial tenía una prosperidad enorme, tenía importantes deudas de los países aliados, es decir, de Francia y de Gran Bretaña especialmente, y el optimismo estadounidense estaba centrado en dos industrias tradicionales. Por un lado, la industria del acero, como lo vemos en la fotografía que está en la parte izquierda, y también la industria del automóvil, como lo refleja la fotografía del lado derecho. Estos dos motores económicos se convirtieron no solamente en un punto de apoyo para la economía estadounidense, se convirtieron en parte de la cultura e identidad estadounidense. Por ejemplo, el desarrollo de las líneas de producción en serie, el modelo T, Ford, Chrysler, General Motors, entre otros, se convirtieron en un sinónimo de la prosperidad, de la inventiva y el ingenio estadounidense y de que todos querían dejar atrás la guerra y volver a una economía próspera y productiva. De hecho, esa prosperidad económica la vemos reflejada en estas imágenes. Por favor, vean la imagen de la parte superior. Esa imagen de la parte superior corresponde a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York se convirtió en no solamente en el centro económico de Estados Unidos y del mundo occidental, sino en la representación física, arquitectónica de esa prosperidad. Esta fotografía histórica es muy importante porque ustedes comienzan a ver rascacielos, edificios cada vez más altos. Y esos edificios cada vez más altos representan lo que era el acero, las nuevas aleaciones, los nuevos materiales, la resistencia de estas nuevas tecnologías para construir y elevar cada vez más a las alturas los edificios. De hecho, para esta época hay fotografías de literalmente una competencia por alcanzar cada vez puntos más altos entre las grandes gigantes, DuPont, Chrysler, entre otros. Esa competencia económica de los grandes capitales estadounidenses era el reflejo también de la prosperidad de todo el circuito económico norteamericano. Y esa prosperidad no solamente estaba en el ambiente, sino también comenzó a fluir hacia las clases medias. Las clases medias en esta época comenzaron a hacer cada vez más uso de los créditos. Lleve hoy, pague después. Y esos créditos también los llevaron a invertir en distintos proyectos porque el ambiente era favorable, optimista, en torno a la prosperidad económica de los Estados Unidos y a la bolsa. En la imagen inferior vemos lo que era la bolsa de Nueva York, en la época Wall Street, donde se compraban y vendían distintos acciones, literalmente se compraba y vendían papeles, pero que representaban acciones y participación en la industria, y las comunicaciones en la época que venían en estas cintas acerca del comportamiento del mercado. Un punto importante de este aspecto es que la clase media comenzó a invertir en la bolsa, a pesar de que no entendiese mucho el funcionamiento del ciudadano medio de compra y venta de acciones, pero era rentable. De hecho, hay algunos historiadores que estiman que para esta época, a mediados de los años 20 en Estados Unidos, era mucho más rentable tener el dinero en los bancos por los intereses que generaba
que no depositarlo en los bancos o tenerlo en otro espacio. Entonces, en general, nos encontramos ante un momento de optimismo, de crecimiento económico a partir de la inversión en bolsa, en capital, en algunos casos capital de riesgo, por parte de las clases medias, sumado al incremento de las líneas de créditos en los bancos. Esto lo encontramos dentro del periodo del presidente Calvin Coolidge, a quien vemos en pantalla, que corresponde a este periodo de bonanza, de prosperidad. La prosperidad económica hasta cierto punto eclipsó parte del funcionamiento de la economía, es decir, no todos sabían cómo funcionaba el circuito económico, pero sabían que había un crecimiento sostenido y que ese crecimiento sostenido estaba reflejado en la confianza de la sociedad en la producción del país. Especialmente importantes fueron las industrias automotrices, marcas que se convirtieron en ícono de Estados Unidos, como Ford, Chrysler, General Motors, pero también del acero, USA Steel, que simbolizaba ese crecimiento estadounidense. Sin embargo, hacia octubre de 1929, comenzaron a contraerse la bolsa de Nueva York. Y los diarios comenzaron a publicar esto. Wall Street in panic as stock crash. Es decir, ya para esta época comienza un abrupto proceso de desaceleración. No se entendía mucho a qué se debía o por qué. Muchos comenzaron a pensar de que era algo temporal, es parte del circuito, del ciclo del capitalismo, pero algunos historiadores han considerado tres aspectos claves que repercutieron, condujeron en parte o en conjunto también a la caída de la bolsa. Por un lado, la superproducción, es decir, una superproducción de distintos productos manufacturados que no tenían espacio en el mercado. La especulación, las bolsas literalmente compraban y vendían papeles, pero papeles que representaban un crecimiento o un dividendo en el futuro, un futuro corto o mediano, es decir, para varios meses. Y se compraban y vendían rápidamente sin prácticamente ningún tipo de control. Y por supuesto también otros historiadores han sostenido el subconsumo, es decir, la idea de bonanza y de crecimiento económico basado en la especulación, en el crédito, no tenía un reflejo real en la capacidad adquisitiva del mercado, es decir, de los consumidores, y algunos han apuntado a un subconsumo. Para otros, el conjunto de estos tres aspectos llevó consigo a la caída de la bolsa. Esa caída de la bolsa, recuerden que nos encontramos en octubre de 1929, comenzó a observarse con preocupación. Ya nos encontramos dentro de la administración del presidente Herbert Hoover, a quien vemos en pantalla. Y el presidente Hoover consideró que, bueno, por un lado, no se entendía muy bien lo que estaba sucediendo realmente con la Bolsa de Valores de Nueva York. Simplemente se habían sumado un sostenido ciclo de caídas, pero se tenían dos grandes visiones. La primera era la confianza en el mercado,
para la administración Hoover, el mercado se iba a reponer por sí solo, es decir, la caída de la bolsa era algo temporal, probablemente en cuestión de días o semanas iba a haber una recuperación, y por eso la administración Hoover optó por la no intervención del Estado en la economía. Esto tuvo un impacto importante porque el proceso de desaceleración y caída de la bolsa se acentuó. Es decir, muchos miembros de la bolsa, al ver que los papeles de acciones cada vez valían menos, comenzó toda una ola masiva de ventas. Y esto traía consigo que los papeles, las acciones se devaluasen mucho más y al final todos querían vender y a un margen cada vez menor. En este contexto importante, como historiadores, como estudiosos del tiempo, nos interesan mucho las fuentes y los testimonios. Nos encontramos en 1929, octubre, plena caída de la bolsa, y aquí tenemos 3 testimonios claves que pueden ustedes consultar. Algunos se encuentran digitalizados para entender mejor cómo vieron los testigos de la época este proceso. En esta época, Winston Churchill se encontraba de viaje en la ciudad de Nueva York y el mismo Winston Churchill perdió una fortuna importante en la caída de la bolsa. Está su testimonio de esta época. Está también el de Claude Cornbury, quien fue un periodista británico y dejó escritas sus memorias sobre la caída de la bolsa. Y también lo encontramos en otro periodista, Elliot Bell, del New York Times, que recoge en un conjunto de publicaciones lo que estaba aconteciendo. Estos testimonios son muy interesantes porque nos proporcionan varias miradas sobre este evento. Y lo que nos encontramos con la caída de la bolsa es, primero, un momento de tensión, de expectación. Nadie sabe qué está pasando, simplemente todos están vendiendo y se está depreciando tanto las acciones como el valor del papel. Esto trae consigo un ciclo, o mejor dicho, un círculo nocivo, descendente de la economía. La crisis económica en los Estados Unidos tiene un impacto importante en varios órdenes. Por un lado, la disminución de la inversión, es decir, invertir se vuelve muy riesgoso y las entidades prefieren abstenerse, no invertir. Esto tiene sobre todo un impacto muy fuerte en el sector financiero, en la banca, especialmente en la banca regional, es decir, en los bancos en los estados de Estados Unidos. Casi más de una decena y un número elevado de bancos regionales quiebran, van a bancarrota y se llevan consigo, obviamente, los ahorros y el, el valor del el dinero almacenado de las personas. Y esto tiene consigo un efecto psicológico muy potente. A su vez, esto tiene una repercusión empresarial. Al disminuir la inversión y las opciones para financiar la producción, las empresas se contraen, dejan de producir. Al dejar de producir, tienen una planta, una nómina de empleados que representan un gasto y comienzan a despedir personas. Y esto a su vez, las personas que quedan sin empleo, obviamente pierden también su capacidad de poder adquisitivo. Entonces trae un efecto negativo en toda esta espiral y circuito económico. Una caída de la producción trae consigo cierre de industrias, cierre y pérdida de empleos, un aumento del desempleo,
una caída del consumo, porque las personas al no tener una fuente de ingreso estable optan por no poder adquirir nada y, más importante aún, eh, entra un periodo de depresión, pero una depresión que es difícil de estimar, graficar, describir, porque es sobre todo una sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre social muy importante. Es la época en la cual comienzan los suicidios en las grandes ciudades, en Nueva York, de las personas que se ven contra la pared, asfixiados económicamente y toman la decisión de quitarse la vida. Y esto es muy impactante. Varias crónicas de la época lo recogen. Es difícil estimar el número exacto, pero se convirtió en un- una realidad bastante cercana, común, cotidiana en estos primeros meses. En sus pantallas vemos una fotografía eh, que nos deja sin palabras, sin aliento, y es de las personas que comienzan a tratar de encontrar algunas raciones de patatas, de algo que comer, de que llevar a casa, y son imágenes realmente muy impactantes para una economía potente, eh, global, y como vimos en las imágenes delante, con ciudades llenas, con una ciudad de Nueva York llena de rascacielos. Entonces, la caída de la bolsa nos deja este cuadro sombrío, podemos verlo en las imágenes, de las grandes filas que se comienzan a, a elaborar en torno a alimentos, a las raciones. Comienzan los comedores masivos, estas ollas comunes. Comienzan también las personas que tratan desesperadamente de buscar un empleo, de tratar de llevar el sustento a sus casas. Por favor, vean las imágenes. Nos encontramos a estos dos caballeros en la imagen inferior, eh, hombres de familias que buscan un empleo, comparten sus edades, la experiencia que tienen. Y también, por otro lado, la imagen de los sectores más vulnerables, las mujeres eh, sostenedoras del hogar, los niños, entre otros. Estas imágenes son muy potentes porque no eran siquiera impensables en el tiempo cercano de los años 20. Ahora vamos a ver cómo se entendió en esta época. Acá hay una entrevista que le hicieron a John Maynard Keynes, uno de los economistas británicos más conocidos de la época. Esto fue publicado en el diario El Sol de Madrid el 10 de junio de 1930, a escasos 8 meses de la caída de la bolsa, y nos deja un testimonio muy cercano de esta época. Le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que pueda leerlo, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, Profe, ¿alguien puede? Sí, ya, ¿alguien más lo hizo, no? Ya. Quiero hacerle una consulta antes de leerlo, sí. sí, Eh, adelante. Puede ser, yo he visto que desde que nos pasó el tema de la pandemia, varias películas eh, o varias no sé, series no Ujú, mostraron a principios del siglo XX el tema de la pandemia que hubo, la gripe española. Pudo haber sí, sido una de las causas esta pandemia que hubo en el mundo en los años 20 causar temas económicos como lo que está pasando similar ahora aquí, quizá en precios más altos, un poco distinto aquí, en precios más altos, en que todo está ujú. caro. Puede ser eso, ¿no? No, los historiadores en general concuerdan de que no hay una única causa de la caída de la bolsa, sino más bien un proceso multicausal. Recordemos que el contexto de la época era
los llamados años locos, los años 20, era la época en la cual Estados Unidos quería apartarse de Europa, la época de la prohibición del alcohol, de los juegos de azar, y Estados Unidos está volcado a la producción económica, al esplendor económico, porque había ganado la guerra y a su vez era el país victorioso que tenía la mejor y más estable economía. Quizás algunos historiadores han señalado que este entusiasmo exacerbado llevó también consigo una sobreproducción, una, una especulación y también, por otro lado, una desregulación o descontrol por parte del Estado, que todo ello se combinó y generó esta crisis. Entonces, desde ese punto de vista, lo más cercano para entender este proceso es que fue un evento multicausal, no hubo un único hito, y a su vez no estaba tan cercano a lo que fue la gripe española de 1919 y los años 20 y comienzos de los años 20, sino más el circuito y sistema eh, de especulación dentro de la economía norteamericana. Ya, profe, vale. La visión, recomiendo el libro de Neil Ferguson, que es un economista británico especializado en historia económica internacional, que trabaja muy bien este tema. Más adelante vamos a compartir también otra literatura. Adelante. La visión de un economista. El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas, sobre todo, de que estamos pasando por una de las mayores depresiones en la industria que se han conocido. El descenso en los precios es, en todos los países, uno de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Desde principios del presente año, el precio medio de los productos de consumo, artículos tales como el cobre, el caucho, la plata, alcanzaban su más baja cotización, mientras que otros vuelven a los precios de antiguerra. En tales circunstancias es inevitable que se produzca un gran retraimiento de los negocios, en los negocios. Las nuevas empresas se ven detenidas y retrasadas en todas partes del mundo, y los comerciantes están sufriendo importantes pérdidas por doquier. Este retraimiento afecta igualmente a los Estados Unidos de Norteamérica, pero ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación tan en serio como fuera menester. Y esto constituye sin duda un elemento peligroso. Mr. J. Maynard Keynes nos habla de la crisis mundial. Muchas gracias. Este texto es muy interesante, primero porque es la visión de un economista contemporáneo y porque nos devela que para esta época, 1929-1930, ya había una economía capitalista global, una economía interconectada internacionalmente. Porque este efecto de contracción de la economía, de la producción en Estados Unidos, traía consigo, consiguientemente, la pérdida de los precios de las materias primas, porque al Estados Unidos no importar y no producir, los precios de las materias primas comenzaron también a decaer y el efecto fue global, especialmente en Europa Occidental y en América Latina. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bien, entonces continuemos. Las repercusiones de la crisis de 1929 fueron globales y en varios órdenes. Esta fotografía es muy interesante, es parte de las que ya habíamos visto y dice sopa, café y donas libres, gratis, para los desempleados. Y comenzaban a hacerse comunes esas filas para tener comida. La caída una de las primeras repercusiones de la caída de la bolsa de Nueva York fue la contracción económica en Estados Unidos, pero con ello también la caída de los precios de las materias primas. Es decir, a las industrias norteamericanas no producir a su ritmo, ya no necesitaban
seguir comprando las materias primas como el caucho brasileño, las carnes argentinas y otros productos provenientes de la región. Hubo efectos directos e indirectos sobre las economías de todo el globo, y esos efectos se extendieron durante los primeros años 30 de esta década. Esto también tuvo un impacto muy importante en el descrédito del liberalismo económico, es decir, de que el libre mercado se autorregulaba, la oferta y demanda eran los únicos principios que permitían mover a la economía, que halló en una picada, en crisis crítica, al desmoronarse la bolsa de Nueva York. Y esto trajo consigo, a su vez, una desconfianza en las democracias liberales, es decir, las democracias liberales en Inglaterra, Francia y Estados Unidos principalmente, comenzaron a ser objeto de críticas tanto del nazismo, del fascismo italiano, como del comunismo soviético. En otras palabras, las críticas provenientes del nazismo alemán y del comunismo soviético era que las democracias eran débiles y eran incapaces de siquiera poder alimentar a sus propios ciudadanos. Y por eso era necesario, bajo esa perspectiva, gobiernos fuertes, autoritarios, de hombres duros, como un Stalin, un Duce, un Hitler, para poder recuperar la nación y la economía. Entonces, esto tuvo implicancias no solamente económicas, sino también políticas. Y, por supuesto, esto llevó a la toma de medidas en implementación de políticas sociales. El Estado tuvo que hacerse cargo de una mayor protección, asistencia a la población, una mayor atención a la inversión estatal para poder mover el aparato económico en Estados Unidos. Estos aspectos los vamos a ver sobre todo en el gobierno, en la administración del presidente Franklin Roosevelt. Bien, ahora veamos esta cita, que es muy importante, y es cómo lo vimos desde Chile. ¿Alguna voluntaria o voluntario que pueda leer este texto? Acá, profesor. Sí, adelante. La crisis en Chile. Un informe de la Liga de las Naciones señaló a Chile como el país más afectado por la Gran Depresión. Las exportaciones se redujeron en la mitad de su valor. Las ventas de cobre y salitre, pilares de la economía, disminuyeron drásticamente entre 1929 y 1932, y lo mismo ocurrió con el resto de las exportaciones. Las importaciones disminuyeron en un 88% en los años mencionados. Producto de todo el descalabro económico, los cesantes aumentaron a un número de 130.000, según las cifras más bajas estimadas. Hay quienes afirman que los desocupados alcanzaron unas 300.000 personas. Muchas gracias. Como pueden ver, el impacto de la crisis de la bolsa fue muy importante en Chile. Y ustedes recordarán que es precisamente la época de transición entre el salitre, el ciclo del salitre desde el siglo XIX, que termina por mermar, por disminuir, incluso algunos historiadores lo toman como hito, 1930, y también el descenso del cobre, pero el cobre continuaría siendo el principal producto de exportación hasta el día de hoy. Más aún, esta crisis económica tuvo también un impacto en la inestabilidad política nacional. Recuerden ustedes lo que fue los últimos años de la dictadura de Ibáñez, el comienzo de los años 30 turbulentos en Chile, ese ensayo de 1932 volátil de una república socialista con el general Blanche,
entre otros. Entonces vemos cómo esta crisis tuvo un enorme efecto, tanto económico, en la pérdida del valor de los principales productos de exportación, en la cesantía, pero también en la inestabilidad política, ¿sí? Recuerden ustedes que en estos años también es, es la época en la cual comienzan a formarse el partido nazi alemán, nazi chileno también. Entonces es una época turbulenta, volátil, de ensayo de distintas eh, acciones políticas. ¿Dudas, preguntas? Bien, continuemos. Estos años, 1932, fue un año electoral en Estados Unidos y fue elegido el candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt, primo lejano de Theodore Roosevelt, que había sido presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Y con Roosevelt nos encontramos con un cambio en la perspectiva de cómo gestionar la crisis. Mientras el presidente Hoover había optado por la no intervención estatal en la economía, es decir, pensando que la economía se recuperaría por sí sola, Roosevelt se apoyó en las teorías del economista británico John Maynard Keynes y su postulado, el keynesianismo, de que debía haber una acción más activa por parte del Estado para convertirse en un garante, por un lado, de las inversiones y por otro lado también en un Estado más regulador de la economía. Bajo estos postulados, Roosevelt propuso lo que llamó el New Deal, un nuevo contrato con la sociedad que desarrolló a lo largo del periodo 1933 a 1939. Las políticas de Roosevelt se centraron en la construcción de grandes obras públicas, es decir, estas obras públicas se iban a representar la inyección de capital directo desde el Estado en la economía, a partir de contratar personas para construir autopistas, carreteras, represas, subcontratar otras empresas para el suministro de materias primas, para los aspectos técnicos de ingeniería y a su vez en poder reactivar este motor. Hay algunos testimonios de la época que nos hablan de que las medidas eran contratar un grupo de personas para cavar un hoyo, para el mes siguiente tapar ese mismo hoyo, porque la prioridad era mantenerlos ocupados, mantenerlos con un ingreso fijo, aunque fuera poco o limitado, pero la sensación de un ingreso. También se establecieron mayores controles estatales sobre el sistema económico. Es decir, Roosevelt creó una comisión para investigar qué pasó en el desarrollo de la caída de la bolsa, cómo se manejó y también qué medidas se podían tomar para regular la economía, pensándolo en una visión macro, es decir, macroeconomía, de poder entender mucho mejor el comportamiento del sistema y el mercado. Las medidas de protección a las personas en situación de desempleo y de asistencia social aumentaron. Es decir, poder brindar un ingreso, una protección a las familias más desprotegidas. Se establecieron también la subvención a la agricultura, es decir, financiamiento directo para que los agricultores pudiesen generar alimentos y esos alimentos a su vez adquiridos por el Estado y distribuidos a las personas. Y esto permitió una recuperación de la confianza de la sociedad estadounidense en la reactivación económica. Aquí hay dos interpretaciones de historiadores. Hay algunos historiadores más clásicos que consideran que el conjunto de políticas de Roosevelt transmitió confianza, transmitió seguridad para que volviese la inversión y la reactivación económica de forma progresiva durante la década de los 30.
Hay otros historiadores, en cambio, por ejemplo, como John Tutino, que sostiene que la recuperación económica se desarrolla por sí misma, es decir, el sistema capitalista es un sistema cíclico, tiene periodos de caída, de crisis y se vuelve a reactivar. Pero en todo caso, las acciones de Roosevelt tuvieron un efecto social, psicológico importante en el entusiasmo o en recuperar la esperanza de parte de la población para volver a invertir, para ahorrar y para comprar productos estadounidenses. En sus pantallas vemos una fotografía colorizada de Roosevelt y también en la parte de abajo uno de los logos de los programas promovidos durante su administración. Una de las medidas más importantes, trascendentales de la administración Roosevelt fue la creación de la Comisión de Mercados de Valores. Esta comisión tuvo por objeto regular la bolsa de valores de Wall Street y estuvo a cargo de Joseph Kennedy, a quien vemos en pantalla, padre del futuro presidente John Kennedy. Y esta comisión fue muy importante porque fue la primera acción que tomó la administración estadounidense para tratar de regular, supervisar, fiscalizar el funcionamiento de la bolsa de valores. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos también llevó a cabo una investigación para establecer qué había sucedido. Este es un hito importante porque son las primeras acciones para, primero, tratar de entender lo sucedido y segundo, establecer mecanismos de regulación, de control a nivel macroeconómico por parte del Estado norteamericano en la economía. Bien, algunas repercusiones que tuvo la crisis de la caída de la bolsa en la historia contemporánea, la historia mundial. Lo primero es que tuvo un impacto global. Aumentó el desempleo en Gran Bretaña, un fuerte golpe a la economía alemana, ya de por sí debilitada, y esto fue una ola también de desprestigio, como ya lo mencionamos, para las democracias. Hubo una caída de los precios internacionales de las materias primas, especialmente latinoamericanas, tradicionalmente exportadoras de productos agrícolas o minerales. Hubo una recesión económica mundial que perduró varios años, casi hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una desconfianza creciente en las democracias liberales capitalistas, y esto nos permite entender también cómo los discursos totalitarios se volvieron cada vez más agresivos hacia las democracias como débiles. Las democracias británica, francesa, estadounidense, frente al ascenso de las ideologías totalitarias en Europa. Pensemos, por ejemplo, en que en esta época, en 1932, fueron las elecciones generales en Alemania y Hitler resultó elegido canciller en enero de 1933, es decir, a escasos 4 años de la caída de la bolsa. A su vez, también sirvió como un punto de crítica desde el comunismo soviético para atacar a el capitalismo y las democracias en Occidente, como un síntoma de debilidad y de explotación. Finalmente, les comparto acá 2 libros que recomiendo, 2 clásicos. Uno es el de Paul Johnson, Tiempos Modernos, historiador británico ya fallecido. Es el libro de la imagen superior. Se consigue también en formato PDF. El otro es el de Paulo Drinot y Alan Knight, La Gran Depresión en América Latina, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2015. Es el libro que está en imagen inferior. Es un libro que da una visión panorámica de las repercusiones de la caída de la bolsa en la región. Y adicionalmente les recomiendo que puedan visitar también el Museum of American Finance de Nueva York. Ahí está la página web
Es un museo que tiene material digital interactivo y que nos permite acercarnos a esta historia económica de las finanzas internacionales a través de las nuevas tecnologías. Recomiendo que puedan visitarlo, que puedan conocerlo, porque de ese modo también podemos entender la interconexión de estos elementos en la historia global. Bien, entonces, estimados, estimadas, vamos a abrir un espacio de preguntas para conversar. Sí, el Gran Gatsby es de esta época eh, y que tuvo un éxito inicial importante. Dudas, preguntas, comentarios. También pueden visitar la página de Memoria Chilena. Hay material también allí sobre el impacto, la repercusión eh, desde Chile de este acontecimiento. Profesor, ¿Sí? Adelante, tengo Pablo. una consulta sobre el ensayo. Hay que entregarlo, o sea, hay fecha tope o límite hasta el domingo, ¿verdad? Sí, Ya. sí, el domingo de esta semana. Lo envían en formato Word, lo envían al correo, envían a mi correo y también al de María Paz. Las notas van a estar listas la semana próxima, obviamente en la medida de que ustedes lo envíen. Ujú. Sí, y otra cosa, bueno, resulta bastante interesante este tema de la recuperación económica porque, bueno, Estados Unidos en ese tiempo ya era un país muy rico en materias primas, en acero, como usted lo mencionaba, y en Ujú. otros ítems, ¿no? Pero resulta muy interesante, digamos, yo creo así, pues, desde mi ignorancia también lo pienso, esa mancomunión que hubo como para poder sacar el país adelante, ¿no? Sí, yo pienso que acá lo primero que debemos entender es que Estados Unidos ya era potencia mundial luego de la Primera Guerra Mundial. Ya era la potencia económicamente más poderosa. El Imperio Británico seguía existiendo y tenía mucha más extensión en territorio y quizás también en glamour, esplendor, pero ya, de hecho, los Estados Unidos eran el centro económico del mundo y por eso la repercusión global de la caída de la bolsa. Por otro lado, eh, coloqué también acá a dos historiadores que tienen dos visiones distintas. Una es Neil Ferguson, que estuvo acá en Chile, dictó varias conferencias en el 2018-19, y también está el historiador John Tutino, que también estuvo acá en Chile, me hizo clase, y ellos tienen dos visiones muy interesantes de este mismo proceso. Para Neil Ferguson, el, la trascendencia de este hito es la interconexión de una historia internacional, una historia económica y financiera global. Para John Tutino, él sostiene de que eh, la influencia de Roosevelt fue sobre todo política, pero el sistema económicamente pudo levantarse, recuperarse a sí mismo. Entonces tenemos allí dos documentos, dos testimonios muy eh, bien trabajados de este proceso. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien, estimados, para mí ha sido todo un gusto, un honor, un placer. Me alegra mucho verlos a todos conectados y que estemos de vuelta. Nos volveremos a reencontrar la semana próxima para avanzar un poco más en los años 30 y vamos a trabajar los grandes sistemas totalitarios de Europa, eh, el nazismo alemán con Hitler y el comunismo soviético con Stalin. Así que nos volveremos a ver la próxima semana para seguir conversando con estos temas de los años 30.
Hasta pronto, cuídense mucho, feliz noche y también Muchas espero gracias, profesor. que tengan su momento de descanso. Un abrazo. Chao.